Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Me presento, mi nombre es Gustavo Illanes Bautista. Soy profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, específicamente de la Escuela Superior de Actopan. Soy doctor en Derecho y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de un tema interesante que es la argumentación jurídica. Por principio de cuentas, para hablar de la argumentación jurídica, es importante entender que la argumentación jurídica es un proceso de pensamiento en el cual se transmiten razones y pruebas sustanciales para respaldar una posición legal. En términos jurídicos, es importante entender lo que asume la responsabilidad de la argumentación jurídica, es decir, transmitir de la mejor manera lógica y razonable a través de pensamiento, porque principalmente la argumentación es una actividad de pensamiento. Sí, se tiene que pensar antes de hablar y al mismo tiempo se tiene que razonar. El razonamiento, pues, es una actividad muy importante que implica el pensar, y los abogados cuando pensamos estamos fundamentando y estamos motivando. En ese sentido, también la argumentación jurídica transmite un principio muy importante que debe estar implícito en todos los argumentos, y es esta parte que son las pruebas sustanciales. ¿Qué significa? Para nosotros como abogados, tenemos la premisa de que el que afirma está obligado a probar. En ese sentido, esos razonamientos lógicos deben estar acompañados, pues, de esos elementos en donde nosotros, pues, estemos también no solamente afirmando, sino que también estableciendo elementos que estén dando probanza a nuestro dicho, ¿no? Pero también al hablar de la argumentación jurídica significa que necesitamos convencer al auditorio, debemos ser persuasivos, y sin embargo, para ser persuasivos involucra pues todo un proceso, toda una formación, toda una enseñanza. Debemos convencer, pero a través de conocimientos, debemos convencer, pero a través de la razón, debemos convencer a través de una sensibilidad del entorno, y debemos ser muy, muy propios en el sentido de que siempre cuando estemos ante una autoridad, debemos asumir un rol que nos ayude efectivamente, que esta parte del convencimiento como una herramienta también del arte de hablar, que es la retórica, eh, pues necesitamos llegar y transmitir bastante bien la comunicación. Evidentemente, si es que hablamos sobre, sobre la autoridad judicial, pero también no nos olvidemos que existe también un auditorio. Nuestra prioridad, evidentemente, dentro de una argumentación jurídica, pues es el juez, ¿no? Que es el que va a validar nuestros argumentos y nuestras razones, bajo también otra premisa, ¿no? Que dice, dame los hechos y yo te daré el derecho. En ese sentido, el convencimiento pues es parte también de uno de los elementos que conforma la argumentación jurídica, ¿no? En ese sentido, la base de la argumentación jurídica radica principalmente en la interpretación y la aplicación de las leyes. Significa que interpretar es darle un sentido a algo. Sin embargo, pues al interpretar, lo que nosotros como abogados al ofrecer argumentos hacemos es desentrañar el sentido de la ley, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente, como ya lo mencioné hace un momento, es darle una fundamentación, o sea, es decir, señalar y decir en base al artículo, ¿no? Que es lo que estamos fundamentando, y darle una motivación que vendría siendo una explicación.
Evidentemente, las leyes tienen una interpretación. Cuando nosotros le damos una argumentación, le damos un sentido, pero también van hacia una aplicación. Le damos un sentido, pero tienen una aplicación directa, en este caso al caso concreto, ¿no? Al caso relevante o al caso particular. La importancia de la argumentación jurídica eh, radica principalmente en que la argumentación jurídica es el alma de cualquier sistema legal, ¿no? En este caso, permite a los profesionales del derecho presentar sus casos de manera coherente y persuasiva. Cuando hablamos de aspectos coherentes y persuasivos, nos estamos refiriendo, evidentemente, como ya lo dije, esta labor del convencimiento, ser persuasivos, ser directos, ¿no? Y evidentemente ser coherentes, no desviarnos en ningún tipo de interpretación, porque evidentemente como juristas, como estudiosos del derecho, nosotros sabemos que la ley integra una interpretación en un mismo sentido, es decir, no admite diversas interpretaciones que puedan ser ambiguas o que realmente contradigan lo que establece estrictamente la ley. En ese sentido, se tiene que ser muy coherente, ¿sí? Porque principalmente las argumentaciones están dirigidas al resultado de un litigio. O sea, es tan importante la argumentación jurídica que su sentido, su importancia determina principalmente un resultado, ¿no? Evidentemente entran en juego muchos aspectos, las pruebas, el trabajo previo, el análisis de caso, las técnicas de litigación, ¿verdad? Las habilidades, pero todo esto está conformado sobre un marco de argumentación. Es importante que dentro de una argumentación jurídica, el abogado, el litigante, pues también entienda perfectamente que eh, la base de su éxito depende de una buena argumentación jurídica. Y la argumentación jurídica se da en base de razones, se da a base de la lógica que maneja los principios del derecho, ¿sí? Que está establecida en la ley, que principalmente también está dentro de los fundamentos constitucionales y también la argumentación jurídica estriba principalmente en poder fluir bien y en poder establecer un buen diálogo de comunicación. Como ahorita en este momento hablamos, ser coherente y persuasivo, que en primera impresión, pues es con lo que se debe de empezar una correcta argumentación, ¿no? Además de esto, del resultado de un litigio, la argumentación también tiene que ser efectiva y también tiene influencia directa en la toma de decisiones judiciales. Por eso es muy importante la argumentación, porque en realidad a través del sentido y a través de la fuerza y a través de la importancia de nuestros argumentos y del estudio y del análisis y de la capacidad de análisis que tenga cada profesionista en derecho, pues podrá, ya sea de acuerdo al caso concreto, a la causa que defienda, pues va a tener como injerencia directa en el resultado de un litigio. Y esto va a conllevar a una toma de decisiones judiciales que, si bien es cierto, dentro de una argumentación jurídica, pues si se hace de manera correcta y adecuada, con una cierta metodología, pues puede llegar a tener resultados favorables. En ese sentido, también las decisiones judiciales, pues también establecen nuevos precedentes judiciales, lo que a su vez también puede afectar a una jurisprudencia futura, ¿no? ¿Cómo hacer una buena argumentación jurídica? Bueno, para hacer una buena argumentación jurídica es importante prepararse, tener previamente una investigación exhaustiva. ¿Qué significa tener una investigación exhaustiva? Bueno, eh, normalmente nosotros voy a relacionar algo que es la criminalística,
que es una ciencia de reciente creación y que está dentro de las ciencias penales. Y la criminalística es una ciencia del mínimo detalle. Estoy señalando esto principalmente porque eh, al hacer una argumentación jurídica tenemos que ser muy minuciosos, muy exhaustivos en poder entender el caso que nosotros vamos a recrear como abogados postulantes, abogados litigantes, el poder recrear y ver todos los elementos que conforman un litigio, que conforman un problema de intereses. Debemos ver los hechos, los temas probatorios, evidentemente las cuestiones fácticas, la parte jurídica, ¿sí? Todo el análisis jurídico, todo lo que involucra la parte procesal. Y cuando hablamos de investigación exhaustiva, pues debemos ir un poquito más allá, ¿no? Debemos prepararnos y en ese sentido, pues el tema exhaustivo involucra que no debemos perder ningún detalle de lo que debemos plasmar dentro de esa argumentación jurídica. Además de eso, para hacer una buena argumentación jurídica debemos identificar puntos clave. Cuando hablamos de puntos clave, eso es una ruta crítica que debemos llevar a cabo, evidentemente como una metodología, pero también debemos identificar qué puntos a favor, qué puntos en contra, ¿sí? Con el objetivo principal de ser conciso, breve y directo, que también eso favorece evidentemente dentro de una exposición, dentro de una argumentación, dentro de un debate. Y evidentemente esos puntos clave nos ayudan a dar claridad, a darle sentido a la argumentación jurídica. Además de eso, eh, para tener una buena argumentación jurídica debemos tener una estructura lógica. La estructura lógica pues, se refiere principalmente a dos aspectos muy importantes, lectura y comprensión. La lectura, pues, nos va a facilitar mucho, como ya lo dije, darle cierta claridad a la argumentación, a la exposición, al orden, a la metodología, a lo que vamos a plantear, ¿sí? La argumentación evidentemente se practica, puede ser escrita, pero evidentemente puede ser oral. Y de acuerdo a las últimas reformas, pues la oralidad ha tomado mucha importancia dentro de nuestro sistema jurídico y pues cada vez se busca que los profesionales en derecho pues tengan mejores habilidades en estructurar una buena argumentación, ¿no? Esta debe ser lógica, coherente y de comprensión fácil. Cuando hablamos de comprensión fácil, lo que se busca es que pues, de alguna manera evitemos los términos complicados que de alguna manera no se puedan comprender, ¿no? Los términos jurídicos, que probablemente nosotros como profesionistas sí los entendamos, pero también no recuerden que una parte importante dentro de un debate, dentro de una audiencia, pues es el público. Como ya lo dije, pues sí, el juez es nuestro principal objetivo en el sentido de que debemos convencerlo, pero también no está de más que esa explicación y esa estructura lógica también pueda llegar a que pueda facilitar la comprensión y que con un lenguaje accesible, ligero, comprensible, lo fácil pues no va a ser que nuestro argumento pueda perder fuerza, sino que también sea comprensible y que eso pueda facilitar una correcta comunicación con el juzgador, ¿no? Otro aspecto para hacer una argumentación es el uso de precedentes. El uso de precedentes también es muy importante porque nos ayuda a entender cuál fue la lógica en la cual se resolvieron anteriores casos a través de criterios de la Corte, a través de sentencias de la Corte, a través de jurisprudencias. Y nosotros podemos establecer esos precedentes que también nos ayuden y que nos den fuerza principalmente dentro de una correcta argumentación, dentro de una argumentación jurídica que pueda ser propositiva para todos los profesionales en derecho.
Ahora, otro aspecto es el análisis legal profundo. El análisis legal no única y exclusivamente involucra que hagamos una recopilación de las leyes que están relacionadas al caso concreto, ¿no? O la legislación relacionada al caso concreto, ¿no? Evidentemente hay diferentes materias, civil, penal, administrativo, mercantil, etcétera, pero al hacer un análisis legal profundo, pues debemos tomar en consideración tratados internacionales, la Constitución, su fundamento legal. Y en ese aspecto, cuando hacemos ese análisis del fundamento legal, pues ya podríamos pasar a la legislación secundaria, sin olvidar los aspectos procesales que nos pueden ayudar a dar la pauta, ¿no? De acuerdo a los tiempos y la forma en la cual nosotros, podemos ver el marco de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer dentro de un juicio, ¿no? Entonces, el análisis es parte también importante de la argumentación y que debe estar implícito siempre dentro de un estudio previo que la argumentación nos va a permitir que si tenemos un análisis correcto, legal, nos podría permitir fundamentar de mejor manera y de una forma más oportuna. La persuasión racional, el convencimiento a través de la razón, el convencimiento a través del pensamiento, el convencimiento a través de los silogismos, porque la filosofía nos da luz y nos ayuda a entender de manera muy clara cómo podemos hacer un silogismo, que podríamos decir que es una de las formas de utilizar el tema de lo racional y cómo los jueces resuelven, cómo los juzgadores resuelven a través de un razonamiento, ¿no? En una sentencia, ¿no? Considerando, resultando y puntos resolutivos, que podríamos decir que eso es un silogismo y que eso es un razonamiento. A través de esa misma lógica, la persuasión, el convencimiento también es influir a través de ese tipo de razones que puedan señalar, ¿no? Ese tipo de razonamientos considerando antecedentes, ¿verdad? Y evidentemente llegando a conclusiones que puedan tener un impacto directo dentro de la argumentación jurídica, ¿no? Y otro punto, como ya lo acabo de decir, que es la claridad y concisión, ser claro, ser conciso. Ser claro significa sobre todo que primero debemos entender lo que vamos a decir, lo que vamos a transmitir, no divagar entre diferentes términos, no ser ambiguo, ¿no? Y la concisión es ser estrictamente directo con lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, para eso es necesario, pues, tener una claridad de ideas, tener un orden, poder transmitirlo. Y evidentemente, después de esta claridad y concisión, pues la refutación de contrapuntos también involucra que de estar preparados para posibles puntos que nos puedan nosotros refutar o nos puedan comentar, ¿no? Dentro, evidentemente, no podemos olvidar que también hay una contraparte, no podemos olvidarnos de que también, evidentemente, va a estar un juez, pero también va a estar otra parte que va a estar involucrada directamente en echarnos abajo nuestros argumentos y por lo cual pues debemos estar preparados, ¿no? Para poder refutar y por eso es importante ver cuáles son los puntos claros, los puntos a favor, los puntos en contra y la mejor manera es estar preparados y pendientes en ese sentido. Otro aspecto importante a considerar es la apelación a la ética y a la justicia. Esto siempre es muy importante, independientemente de la causa que nosotros podamos representar, pues siempre la argumentación debe hacer uso del sentido de justicia, del sentido de la ética, de lo que es bueno, de los principios y de lo que establece los tratados internacionales, nuestra constitución, ir acorde a las garantías y a los derechos humanos. Y por eso
esa apelación, ese argumento, pues también debe de influir en términos de ética y de justicia, ¿no? Que pues también es parte de una recomendación en una adecuada argumentación jurídica. Además de hecho, pues, además de eso, pues la presentación coherente, ¿no? La presentación ordenada, la presentación bien estructurada, con buena metodología, sin contradicciones, que nos pueda ayudar a transmitir de manera coherente, pues, el mensaje, ¿no? Cuando estructuramos una argumentación, necesitamos que tener un objetivo claro, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos recrear y ser coherente, ¿no? Con lo que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Principalmente es esa la idea de la coherencia que nos pueda dar una correcta representación dentro de una argumentación jurídica, ¿no? Y con eso, pues, les agradezco su atención. Espero que estos pequeños consejos les haya servido en el sentido de que, pues, se entienda qué es una argumentación jurídica, su importancia y cómo podemos hacerla presentar de mejor manera. Muchas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.